Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este miércoles 12 de octubre del año 2022, y qué gusto que usted nos pueda acompañar para seguir analizando esos temas tan importantes de nación. Como ustedes saben, hace unos días acabamos de tener esa tormenta tropical Julia, que dejó muchísimos afectados, que dejó también luto en diversas familias salvadoreñas. Nosotros queremos seguir averiguando por qué es que las distintas ciudades se han inundado. Es que realmente solo es por el plástico, es que las alcantarillas en todo caso ya no son funcionales para los tiempos que estamos afrontando, y también qué tanto tiene que ver el cambio climático. Para eso estaremos analizando cada uno de esos criterios, sí, con nada más y nada menos que el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTAC. Muy buenas noches, doctor. Encantado de tenerlo nuevamente. No, buenas noches. Es un gran gusto estar aquí con usted. Encantado de que usted nos haya aceptado la invitación, y vamos entrando en materia sobre ese tema tan importante como lo fue la tormenta tropical Julia. Es cierto que brevemente abordamos este tema desde el punto de vista de comandos de salvamento, pero ahora bien, me decía alguien hace tiempo, mire, pero es que todo esto es natural porque estamos en temporada de huracanes, entonces no hay que extrañarse. Por un lado. En la otra situación tenemos la idea que el cambio climático también está afectando, también está haciendo de las suyas, también está permitiendo que estas tormentas tropicales y que los diversos huracanes también se estén fortaleciendo cada vez más. Doctor, ¿qué tanto tiene que ver en el fortalecimiento de estas tormentas el cambio climático, cuando antes se sabía que en octubre lluvias ya no había? Claro. Es que mire, todo está unido ahí, ¿verdad? Rara vez algo sucede por una sola causa. Un accidente de tránsito, a veces dice, bueno, el señor iba muy rápido, sí, pero la otra persona se atravesó en forma imprudente, ¿verdad? Entonces, suceden muchas cosas, sí, siempre. En este caso, el cambio climático lo que está ocasionando es fortalecer a los huracanes, ¿verdad? Y en el Caribe, que es de donde salen estos huracanes como Julia, aumenta también el número, ¿verdad? Y varias otras características. A veces los vuelve más lentos. O sea, antes los huracanes andaban a 25 kilómetros por hora, que fue la velocidad que andaba este huracán también, pero a veces vienen a 5 kilómetros por hora. O sea, y un huracán más lento tiene más tiempo para generar estragos. Y encima de eso, más húmedos. Fíjese que los científicos desde hace meses nos alertaron que este año la estación lluviosa iba a ser 30% más húmeda que el promedio en los últimos 20 años. Entonces, todo esto se junta, ¿verdad? Todo se junta. 30% de un solo. Sí, el año, ¿verdad? Sí, 30% más húmeda. Que se ha mostrado, usted ha visto antes del huracán, cómo han habido lluvias. Y fíjese que la lluvia en alguna medida afloja un poco algunas partes que ya están vulnerables, las vuelven más vulnerables. Cuando vienen vientos fuertes es que tenemos los problemas como los deslaves, que han cobrado varias vidas humanas en este momento, ¿verdad? Entonces, mire, aquí todo se va sumando. Con el cambio climático, lo que sucede es que estamos generando cada vez más gases de efecto invernadero, se llaman, que lo que hacen es aumentar la temperatura del planeta. Al aumentar la temperatura, tiene más energía el planeta. Esto significa que tiene más capacidad para convertir la energía latente que está en el océano en movimientos de climas fuertes, ¿verdad? Comienzan siempre como una depresión tropical, pasan a tormenta, y al llegar a 62 kilómetros por hora ya agarran nombre, ¿verdad? Esas tormentas. Ya cuando llegan a 118 kilómetros por hora ya comienzan como huracán categoría 1.
y así cada 30 kilómetros más o menos va 2, 3, 4, hasta 5, que ya son cuando lleva 40 kilómetros por hora más los vientos, ¿verdad? Entonces, claro, esto es de esperarse. Y yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es que cada día vamos a tener impactos de comportamientos extremos del clima más fuertes, cada año más bien, más fuertes. Fíjese que, y no es lineal, no quiere decir que 2023 va a ser peor que 2022, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que en el largo plazo va aumentando. Mire, así como pasa con el precio de la gasolina, el precio de la gasolina va aumentando, pero no aumenta todos los días. Hay veces que ha bajado 5 centavos y después sube 15, ahí son las cosas, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el clima, ¿verdad? A veces puede ser que el próximo año a lo mejor esté más tranquilo, sin muchos huracanes, ¿verdad? Y qué sé yo, pero puede ser que en 2 o 3 años sea un incremento considerable de los problemas. Y que conste que ahora nos está generando problemas por el lado de las lluvias, y hay momentos donde nos va a generar problemas por el lado de la sequía, que es otro de los comportamientos extremos del clima. Lo que pasa es que cuando hay lluvias y huracanes y cosas, hay nombre, va. Y a las sequías no le dan nombre, al menos no todavía, pero sí también generan impactos fuertes, ¿verdad? Es decir, no solo podemos considerar el hecho de que la fuerza de los huracanes mismos se hayan fortalecido, y el hecho de tener tormentas tropicales tan fuertes y tan duraderas, sino que también hay que considerar el impacto de las sequías que estamos teniendo en la región. Claro, es que se van a los dos extremos, porque mire, siempre hemos tenido huracanes y sequías, siempre, desde que, bueno, quién sabe cuántos centenares o miles de años atrás, ¿verdad? Siempre, pero ahora se están volviendo más fuertes, porque hay una cosa que es innegable: la temperatura del planeta ha subido más de 1 grado centígrado, como 1.2 grados centígrados. Entonces tiene más energía. Entonces, como hay más energía, hay más movimiento, es lo que pasa. Bueno, en cualquier situación ocurre lo mismo. Imagínense que a El Salvador de pronto vinieran los jeques de Saudi Arabia y vinieran a meter $40,000 millones, va a haber más movimiento económico, ¿no es cierto? Así, ¿verdad? Entonces, eso pasa con el clima también, hay más energía. El agua en el océano se calienta un poco más. Es más fácil que se generen huracanes. Eso era de esperarse. Bueno, eso nos lo han dicho los científicos desde hace muchos años atrás. Ahora estamos viendo lo que vino este huracán, que apenas fue categoría 1, y cuando entró a El Salvador ya había bajado la velocidad de los vientos de 118 kilómetros por hora, entonces ya era tormenta tropical. ¿Me entiende? O sea, no era de los huracanes fuertes, que ya se consideran de categoría 3, como 178 kilómetros por hora en adelante. No era tan fuerte, pero nos viene a recordar que vamos a tener comportamientos extremos del clima cada vez más fuertes, y para eso deberíamos irnos preparando. Eso por lo menos, tratar de hacer eso. Porque no somos responsables, digamos, de todo el cambio climático, obviamente, porque El Salvador es una cosa pequeñita en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, como son los países más industrializados, eso está claro. Pero sí somos responsables de ir incrementando la vulnerabilidad, eso sí. Cuando estamos destruyendo, por ejemplo, zonas boscosas, estamos aumentando la vulnerabilidad del territorio, porque el agua que antes caía cuando había un bosque, y mal que bien, la enviaba a los mantos subterráneos, ya esa agua, poca entra a los mantos subterráneos, agarra cuesta abajo, generando problemas en las partes bajas de la ciudad. Fíjese usted, ¿cuánta agua hemos tenido este invierno? Yo le apuesto que cuando termine el invierno, en unas pocas semanas, va a estar gente protestando allá en la calle al aeropuerto, que es la que escogen siempre, protestando que no hay agua en su comunidad, que no le llegue el agua. Y uno dice, bueno, ¿y todo el agua que vino, qué se hizo? Corrió cuesta abajo. Ahorita el EMPA está que casi rebalsa. Espérese un mes, va a estar como que es quebradita. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de infiltración. ¿Me entiendes? Hemos destruido eso. Y otros problemas colaterales, porque con todo el agua que va cayendo, se va erosionando el terreno. Estamos perdiendo la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Estamos llenando las presas, el embalse de las presas hidroeléctricas de asolve, tierra y de plástico, como usted ha de haber visto en las fotografías que salían del embalse ahí por Potonico. Entonces, todas las cosas están ocurriendo sencillamente porque nosotros
estamos volviéndonos cada vez más vulnerables ante estos fenómenos. ¿Qué tanto nos ha afectado la industrialización? Porque se está comentando que la tala de árboles es exorbitante. Entonces, como producto de la industrialización, también estamos viendo este tipo de efectos. Claro, es que mire, nosotros necesitamos industria para muchas cosas, ¿verdad? Obviamente. Pero no podemos nosotros sobrepasar los límites de la naturaleza. Hay que entender que el planeta es un ente vivo y como vivo tiene límites. Así como usted tiene límites en cuanto al peso que puede cargar, en cuanto a la velocidad que puede correr, tiene límites, ¿me entiende? El planeta tiene límites, ¿verdad? Fíjese que el dióxido de carbono que nosotros generamos, los árboles lo absorben. Entonces, lo que generamos, los árboles deberían absorberlo, pero ¿qué ha pasado? Que con este proceso de industrialización hemos generado mucho más que lo que los árboles pueden absorber. Entonces, eso se va a la atmósfera y buena parte se va al océano. El océano está bien ácido y eso está afectando a la vida marina también. ¿Y la atmósfera qué hace? Nos calienta el planeta. O sea, no hemos respetado los límites del planeta y eso es lo grave, porque nuestra vida depende de la vida del planeta. Depende más que de la vida, del funcionamiento del planeta. Y hemos alterado las condiciones de funcionamiento del planeta, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a lluvias en una época, ambiente seco en otra época, en determinadas temperaturas, pero si usted altera eso, imagínense, al alterar el régimen de lluvia, o cuando usted le pone mucha agua o poca agua, ¿qué le pasa a la agricultura? La agricultura inmediatamente es afectada. Usted ha visto cómo estas lluvias han afectado las cosechas en El Salvador, pero ¿sabe qué? La sequía que hay en la parte norte del planeta, en Europa, Estados Unidos, está afectando las cosechas allá también. Entonces, no cuesta imaginarse que el próximo año, cuando se estén terminando las reservas de los alimentos que ya teníamos de cosechas anteriores, y que venga la nueva cosecha, que va a venir bien reducida, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener una crisis alimentaria a nivel planetario el próximo año. Y en todo caso, ¿será que esto puede ser reversible? Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya durante el primer bloque se hablaba de los efectos del cambio climático, que cómo era posible que en la temporada de huracanes el cambio climático permitiera fortalecer los huracanes y permitiera que las tormentas tropicales duraran muchísimo más tiempo y fueran más catastróficas. Y en todo caso la gente podría preguntarse, ¿es que el cambio climático, el mismo calentamiento global, tiene solución? ¿Todavía es reversible? ¿Puede detenerse? ¿Es que alguien está haciendo algo? ¿Algún país, alguna empresa? Muchísimos ciudadanos, doctor. Mire, estamos hablando de un ser vivo, que es el planeta Tierra, que se han excedido los límites de funcionamiento del planeta que son convenientes para la raza humana. Porque el planeta puede funcionar a temperaturas mucho más altas, como sucedía hace miles de años, 50, así fue. Correcto. Y temperaturas mucho más heladas también. Exactamente, pero eran otras condiciones. Pero para nosotros necesitamos el planeta como está. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado con el planeta? Hemos alterado, hemos excedido esos límites. Imagínense un ser vivo.
que ha pasado fumando y ya tiene enfisema pulmonar, usted me dice, ¿podrá revertirse eso? Pues si ha sido poco tiempo el que ha fumado, algo puede revertirse. Si ha sido más, va a ser más difícil, y si ha sido mucho, ya la situación es complicada. Como cualquier otra cosa, el exceso de peso. Si usted se ha excedido un poco de su peso, usted puede regresar más o menos, pero si ya se ha vuelto demasiado obeso y ha pasado 40 años así, ya regresar a lo que debería tener es bien difícil. Y eso es lo que está pasando, ¿me entiende? Ya hemos incrementado más de 1 grado centígrado la temperatura. Y, sobre todo, ¿qué pasa? Tomemos el caso de una persona que pasa fumando. ¿Qué pasa si esta persona ya tiene problemas respiratorios? ¿Y qué pasa si sigue fumando más, cada vez más? Se va a poner más grave, ¿no es cierto? Y es lo que está pasando con el planeta. No solo que hemos generado gases de efecto invernadero que lo están calentando, lo han calentado, es que estamos generando cada vez más gases de efecto invernadero. Porque cada día estamos, los diferentes países, estamos compitiendo a ver quién produce más. ¿Y de qué dependemos? De petróleo, de carbón, de gas natural. Entonces, cada vez más gases de efecto invernadero. Pero no solo eso. Por un lado, de lo que necesitamos como insumos, estamos generando más desechos, ¿verdad? Cada vez no sabemos, bueno, el dióxido de carbono es un desecho, ¿verdad? Pero además desechos sólidos. Pasando a otra cosa, fíjese, el caso de los plásticos. Estamos generando tanto plástico que ya estamos absorbiendo los plásticos en la biología humana, sí, en la alimentación, en la respiración y en el agua que estamos bebiendo. Mire, cada persona en promedio está consumiendo 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente de una tarjeta de crédito. Eso usted lo puede buscar en el internet. Ahorita, si pone consumo humano del plástico, ahí le aparecen los datos, para las personas que tengan interés en aprender más sobre esto, ¿verdad? Mire, ¿qué muestra eso? Hemos excedido la capacidad de producción. ¿Por qué? Producimos plásticos desechables en cantidad exorbitante. No deberíamos producir eso, por Dios. Mire, con solo que nos acostumbraron a utilizar vasitos como este de vidrio, en vez de vasitos desechables, ya es un paso adelante, con solo eso. Y hay platos desechables, cubiertos desechables, bolsas desechables, pajillas desechables, removedor, hay un montón de cosas. Mire, entonces el problema va a que lo que hemos entendido por crecimiento económico, ¿verdad? Todo lo que es el sistema económico, que encima le hemos puesto un sistema político que lo mantenga y un sistema ideológico que lo mantenga, pero vamos a lo económico. Es un sistema que no es adecuado para el planeta Tierra. Fíjese solo en este dato. Todos los países estamos compitiendo a ver quién consume más. Cada vez demandamos más petróleo. En un planeta que no crece, ¿qué va a pasar? Pónganse a pensar. Y en un momento entra una crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una crisis? El país más fuerte invade el país más débil, buscando petróleo o buscando agua. Es lo que pasa en el planeta, ¿verdad? Y por eso es que tenemos grandes armamentos para defender el sistema industrial. Mire, ¿tiene usted una idea de cuánto gasta el planeta en armas cada día? No cada año, cada día. El año pasado gastó más de 5.200 millones de dólares diarios. No al año. ¿Se imagina usted esa cantidad? 5.000 millones de dólares en un día para armas. ¿Y las armas para qué son? Para amenazarnos y matarnos a veces entre nosotros, un país a otro. Imagínense, eso está gastando la humanidad en armas. ¿Qué muestra? Es un sistema que no funciona. Es un sistema que está llevando al planeta a crisis cada vez más fuertes y algún día esto va a explotar. ¿Verdad? Va a explotar con algún acto violento. Cada vez hay amenazas. Allá en Europa hay una amenaza, ¿verdad? En África, allá en Yemen, con Saudi Arabia, otra amenaza que había. Cada vez hay amenazas, cada vez las amenazas más serias, ¿verdad? ¿Producto de qué? De que estamos en un sistema económico que no es adecuado para el planeta Tierra. Deberíamos llegar nosotros a una situación tal donde no estemos demandando tantos recursos, no estemos generando tantos desechos. La gente dice, es que la población va creciendo. Mire, es que estamos haciendo los artículos para que duren poco tiempo. Un teléfono de esos celulares, a los 18 meses ya hay que cambiarlo. Cualquier cosa hay que cambiarla. Mire, los focos, si usted busca ahí en la internet,
se va a dar cuenta que en el año 1901, una empresa que producía bulbos de esos de focos, ¿verdad?, de aquellos tiempos, le regaló un foquito a un cuerpo de bomberos. Vino el cuerpo de bomberos, lo encendió y todavía está encendido ese foquito. 122 años lleva y ahí está. Y si eso fue en aquellos entonces, ¿por qué no estamos produciendo nosotros ahora focos que sean eternos? Ya deberíamos estar. ¿Pero qué? A un par de meses y algunos de ellos ya no sirven. Y así con todo usted, con todo. Miren los teléfonos. Yo recuerdo antes, ¿se acuerdan aquellos teléfonos negros que habían en la casa de uno? Se caían y nunca se quebraban, ahí estaban. Ahora un teléfono celular, ¿cuánto tiempo dura? Mire, cuando yo era estudiante en la universidad, en una universidad gringa, había un curso en ingeniería mecánica que se llamaba obsolescencia planificada, donde yo nunca lo tomé, ¿verdad?, gracias a Dios, pero los compañeros que lo tomaron, ahí aprendían a cómo hacer para que un artículo se vea viejo, ¿verdad? Entonces ya a usted le quede ganas de comprarlo, uno nuevo, ¿verdad? Las computadoras, aquellos que eran tan grandes, ya hasta da pena tenerlos en la oficina, ¿no es cierto? Uno quiere delgaditos, ¿verdad? Los teléfonos, creo que parecían ladrillos, ¿me acuerdan? Ya no, uno quiere lo delgado. O sea, ¿me entiende? Le van metiendo a uno en la cabeza todas las cosas para que uno pueda desechar todo eso y seguir ganando. Mire, con esto del plástico, ¿cómo reaccionan las grandes corporaciones que producen plástico? Le dicen a usted, estamos promoviendo el reciclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos quieren seguir produciendo, ellos quieren seguir ganando plata. Los petroleros quieren seguir ganando plata, los productores de plástico quieren seguir ganando plata, todos los que están metidos en el camino quieren seguir haciendo plata, y el planeta se sigue destruyendo. No, el planeta no, las condiciones que hacen posible la vida nuestra se siguen alterando, y lo que nos estamos destruyendo es la raza humana y otras especies también, ¿verdad? El planeta va a quedar, quienes nos vamos a quedar somos los humanos, eso va a suceder si seguimos nosotros en este proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros debemos radicalmente cambiar en función de tener una vida mejor. Mire, el agua que uno bebe, yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, uno bebía agua de cántaros que tenía un yagualito abajo, era agua fresca. Ahora el agua que tiene contaminación plástica, el principal agente que le contamina a usted de plástico su cuerpo es el agua que está bebiendo. Esos garrafones de plástico liberan micropartículas de plástico, ¿verdad? Todo el plástico que se deshace libera micropartículas que se lo comen los peces cuando llegan al océano y usted se come el pescado. Entonces el plástico se le está acumulando. ¿Y el plástico qué genera? Cáncer, anomalías neuroconductuales, problemas de crecimiento, todo el metabolismo lo afecta, ¿verdad? El sueño, la obesidad tiene que ver con el plástico. Y encima de eso, ¿sabe usted que los que producen plástico le meten tóxicos, por lo menos 1% de metales pesados, como mercurio, cromo, cadmio, plomo le meten, bifenol A le meten? ¿Por qué? Porque quieren hacer el plástico que dure más, que sea más resistente, que tenga mejor apariencia, ¿verdad?, que pueda ser maleable, todas las características que quieren para un determinado artículo que quieren producir. Entonces, claro, mire, estamos aquí nosotros generando las condiciones para nuestra propia destrucción. Es lo lamentable, es la raza humana que lo está ocasionando. No podemos culpar a los caballos, ni a los árboles, ni siquiera a las cucarachas, que son tan feitas, ¿verdad? Ni a ellas las podemos culpar, es a los humanos que debemos de culpar. Seguimos un sistema económico que no es correcto, nos hemos equivocado, pero no queremos cambiar. Los que detentan el poder económico y político no quieren cambiar. Bueno, el sistema económico capitalista es el que nos ha llevado a esto. Ciertamente, ¿verdad? Ciertamente, o sea, la gente ve y dice, y nos ha traído ventajas. Así que el problema no es que nos traiga ventajas, el problema es que nos va a llevar a la destrucción. Mire, es como que alguien le ofrezca a usted llevarle a un viaje, ¿va? Y en el viaje le da buena alimentación y buenos asientos y a lo mejor hasta una película y todo. Pues sí, pero si el bus va a una gran velocidad y encima el motorista va ebrio, o sea, usted no puede negar que lo están tratando bien. Sí lo están tratando bien, pero vamos a tener un accidente grave en cualquier momento. Es lo que está pasando. Hay un montón de cosas que son buenas, indudablemente, pero ¿qué está sucediendo? Que en el mero núcleo del sistema económico están las bases de su misma destrucción, sí, que es un sistema que tiene un crecimiento indefinido y tiene como objetivo fundamental generación de riqueza
sin preocuparse de los impactos sociales y menos de los impactos ambientales. Ahí está el problema. Claro. Continuemos con el análisis de más de estos criterios al volver de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Verdaderamente existe el debate sobre qué tantos problemas nos están causando algunos de los recursos no renovables, como es el caso del petróleo. Escuché alguna vez que alguien mencionaba que el problema se iba a terminar una vez que comenzara a escasear el petróleo allá por el 2150. Para otras personas es simplemente no hay que esperar a que este recurso no renovable se termine, sino que hay que seguirle apostando a las nuevas tecnologías y a esas nuevas energías para evitar seguir calentando el planeta. Doctor, ¿por cuál idea se inclina usted o es que hay otra? ¿Es mejor que se acabe de una sola vez el petróleo? ¿Es mejor urgentemente pasarnos a energías renovables o hay otra línea? Mire, que se va a acabar en la humanidad. Sí. Antes que el petróleo, le cuento. La humanidad es la que está en peligro, no el petróleo. El petróleo está reduciendo, obviamente, pero antes que termine, nos hemos matado por el petróleo. Que no le quepa duda. ¿Cuántas invasiones hay a los países que tienen petróleo? Sí. Mire, Libia, Irak, Afganistán, o petróleo, o gas natural, o carbón, o cualquier cosa. Así que ese es el problema. Cambiar de tecnología es un paso bueno, ¿va? Pero lo que tenemos que cambiar es todo el sistema económico, es que ese es el punto, ¿me entiendes? Porque, vaya, hablamos de energía renovable. ¿Sabes lo que querían hacer unos empresarios? Allá en la parte norte de África, querían talar gran cantidad de árboles y poner paneles solares, iban a generar electricidad y le iban a enviar con rayos láser a Europa. O sea, sería un impacto terrible. La energía solar creo que es una cosa buena, ¿verdad? Es una cosa buena. Pero el problema es que formando parte de un sistema económico que no es bueno, no hay futuro, no hay futuro. Mire, lo que falta principalmente es conciencia en la gente, entender que debemos de cambiar y ojalá cambiemos en la forma más pacífica posible. Fíjese, por ejemplo, con esto de la energía, los problemas de las presas hidroeléctricas y todo. El ministro del Ambiente dijo un día, no se puede tener el desarrollo. Mire, eso está bien que lo diga un ministro de desarrollo, o de industria, o de comercio, de economía, de por ahí. Pero un ministro del ambiente, ¿qué debe decir? Mire, no se puede seguir destruyendo la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que le dan más importancia a lo que es el crecimiento económico, que ni siquiera es desarrollo, pero crecimiento económico, a la naturaleza. Eso es el caso. Cuando hemos propuesto el plástico, ¿por qué no sale alguien como el ministro diciendo hay que prohibir plásticos de un solo uso? ¿Qué salió diciendo? Eso no es suficiente. Si nadie ha dicho que es suficiente. Lo que hemos dicho que es necesario. Claro que no es suficiente. Nada en este mundo que usted haga una actividad es suficiente para mejorar todos los problemas. Eso es claro, ¿verdad? Pero el asunto está en que le dan más importancia a la industria, le dan más importancia a la ganancia, le dan más importancia a lo que ellos creen que son beneficios, y no les importa el daño a la naturaleza. Algunos dicen, es el precio que hay que pagar. Mire, es un precio muy alto, le cuento. Y este huracán Julia que nos vino, óigase bien, con el perdón de las víctimas, es una cosa pequeñita de lo que está en el menú, le cuento. Pequeñita de lo que está en el menú, ¿verdad? Con el perdón de las víctimas, por supuesto, y los que han sufrido daños materiales también, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que vienen situaciones mucho más graves, muchísimo más graves. Y puede ser, como le digo, a nivel de la sequía, ¿verdad? Fíjese usted,
como hemos destruido los ecosistemas, viendo qué riqueza sacamos de eso, los animalitos se salen. Porque antes ya estaban, ¿verdad? En alguna medida ahí, en una relación de presa-depredador complicada, compleja más bien, ahí. Se salen. ¿Y qué han hecho? Nos han transmitido virus. Un par de millones de personas se murieron por el tal COVID-19, imagínese usted. ¿Qué necesidad había de eso? ¿Verdad? O sea, y que conste de nuevo, fue un virus no muy agresivo. Se contagiaba a la gente, pero no más del 2% de los infectados tenían consecuencias fatales, ¿me entiendes? Viene un virus de esos que hay por ahí más graves, como el ébola, por ejemplo. Hay como 6 o 7 virus así muy agresivos. Mire, diezman a la humanidad, ¿verdad? Pero de nuevo, Así como el virus de la peste negra. por ejemplo, no, hay situaciones muy graves, pero el problema es que estamos abriendo carreteras, destruyendo bosques, ¿verdad? ¿Por qué? Para generar riqueza. Allá en Ecuador están viendo cómo sacan petróleo las grandes petroleras. Allá en Brasil le están dando fuego a los bosques para plantar caña o soya o plantaciones de ganado, ¿verdad? Para hacer plata. Ese es el objetivo, para hacer plata, ¿verdad? Y claro, el problema es que nos estamos, como le dije, estamos generando las condiciones para nuestra propia destrucción. Y eso es lamentable. Doctor, ya hablamos del tema general, ahora vamos caminando hacia el tema específico, que fue por qué El Salvador fue el país más impactado por la tormenta tropical Julia. Tenemos en Centroamérica alrededor de 26 fallecidos producto de esta tormenta. Y solo en El Salvador hubieron, al menos hasta el momento, 10, esperamos que no haya más víctimas que lamentar, pero 10 personas que se llevó esta tormenta. ¿Por qué El Salvador sigue siendo un país altamente vulnerable? Mira, somos altamente vulnerables, culpa de nosotros mismos, eso es lo que hay que decir, ¿va? Pero en este caso, el huracán, la tormenta, en la forma como venía, acuérdese usted que pasó casi a la par de la costa nuestra, ¿verdad? Otros, como el que hubo antes, no recuerdo su nombre, que venía en el Caribe, que entró allá por Pinar del Río en Cuba y agarró para Florida, era más fuerte, ¿verdad? Si ese nos agarra, hubiera sido gravísimo. Otro que pasó allá por 1987, creo que fue, el Mitch, acuérdese. En el 98. 98 fue. Sí. ¿Cuántos muertos nos dejó? 12,000 muertos en América Central. La mitad de ellos en Honduras. O sea, ¿me entiendes? Aquí resulta que pasó por El Salvador y la mala suerte también. Habían 5 jóvenes soldados que estaban en una zona que les cayó un derrumbe ahí. Sí. O sea, pura mala suerte. Los jóvenes debían haber estado quizás en otra, haberlos puesto en otra parte, menos vulnerable. O sea, ya si usted le quita esos 5, ya el número se ve ya no tan grande, ¿verdad? O sea, también muestra un poco que no nos preocupamos por la seguridad de uno. O sea, mire, aquí hay gente que vive en situaciones muy vulnerables y hay otra cosa que no hemos hablado, que está en la base de todo, la pobreza. La gente pobre, ¿dónde vive? Donde puede, y a veces donde es más peligroso. Hay gente pobre que vive a la par de paderones peligrosos, a la par de ríos. Cuando hay una rebalse del río, ¿verdad? Por grandes lluvias, ¿quiénes sufren? Las que están más cerca. Entonces, en la parte de todo esto, ¿verdad? Estamos generando condiciones graves y estamos generando condiciones para que mucha gente viva en situaciones de pobreza que de por sí son vulnerables. Hablar de vulnerabilidad es casi similar a hablar de pobreza. Claro que hay ricos también que son vulnerables, ¿verdad? También. Pero casi todos los pobres son vulnerables por su misma pobreza. Imagínense, le dicen a una persona, hay que evacuar. ¿Y para dónde se va, pues? A veces hay alguna casa por ahí comunal, ¿verdad? A veces. Y a veces la gente se enferma. ¿Y quién nos trata? Si no tenemos ni medicinas. Y a veces ni siquiera condiciones adecuadas para dormir o para todas las necesidades humanas. ¿Me entiende? Es más fácil que una persona que tiene algo de recursos pueda irse a buscar un lugar donde pueda seguir con su dinero más o menos viviendo.
pero la gente pobre es más difícil, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí también están las condiciones de pobreza que se han generado en nuestro país, que contribuyen a generar vulnerabilidad también. Ok. También el hecho de la cantidad de inundaciones que se hicieron, digamos, en este caso en el área oriental con San Miguel y en el área de Occidente, específicamente en Santa Ana, ¿responden meramente a la gran cantidad de basura o responden a que las alcantarillas no lo soportan? Mira, a todo eso responde usted, porque tenemos una cantidad de alcantarillas. El caso de San Salvador, por ejemplo, el agua que recoge ANDA y que distribuye en la capital, la mitad de eso se pierde en el camino. Imagínese usted. ¿Por qué? Hay alcantarillas rotas, viejas, acuérdense los terremotos y todo. Esas son las cosas donde yo creo que debería ponerse esfuerzo para resolverlo. En vez de estar haciendo otro aeropuerto por allá, que no lo necesitamos. En vez de estar haciendo un nuevo estadio, que tampoco lo necesitamos. Ya tenemos 2 estadios, pues. Ahí suficiente. Mejor, si hay algún problema con ellos, hay que repararlos, ¿verdad? Debería de meterse mejor el esfuerzo en ver cómo se logra reparar todos los daños que puedan haber en la distribución de agua. Claro, es un efecto, pero otro efecto con los plásticos desechables. Mire, nosotros, como le decía, hemos propuesto a la Asamblea Legislativa una ley, Sí. ¿verdad? Para reducir y en un plazo de 2 años evitar los plásticos desechables. Vamos a ver si la Asamblea reacciona. Vamos a ver si el presidente de la República tiene el valor de echar adelante una iniciativa como esa. ¿Por qué? ¿Por qué le digo el valor? Porque las grandes corporaciones del plástico son muy fuertes a nivel económico y a nivel político y van a presionar tanto al presidente como a los señores diputados y diputadas para que no aprueben esa ley. Ya va a ver, eso va a suceder y van a encontrar una excusa de decir, no, es que estaba mal escrita, cualquier cosa. Pero deberían de poner esa ley a discusión, o ellos salir con una propuesta mejor, sería fantástico. Sí. Todo eso, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se atreve la Asamblea Legislativa a regular el uso del plástico. Mire, en muchos países se hace. Ya en Europa ya no se puede utilizar plásticos desechables, ya lo quitaron. Perfecto. ¿Qué salió el ministro diciendo? Que no era suficiente, sino que había que poner educación. Claro que hay que poner educación. Y dijo él todavía en una entrevista que le hicieron, dijo, si prohibimos el uso de plásticos desechables, la gente viene a botar las botellas de vidrio. Es que mire, no se ha dado cuenta, señor ministro, por qué es que hay tanto plástico en la basura. ¿Por qué? Porque es barato usted. Sí. Con 10 envases de botellitas de agua le dan 1 centavo. Para que usted logre conseguir $1, tiene que conseguir 1000 de esas botellas. Entonces usted tiene, primero, conseguir 1000 botellas para almacenarlas uno en su casa, le genera un problema de espacio, ¿no es cierto? Y después, para llevar esas 1000 botellas a cualquier lugar, va usted a gastar más de $1 en su carro o cualquier cosa, ¿me entiende? Uno lo lleva cuando uno va en el camino y de pronto está ahí y las deja. Entonces, lo que quiero decirle es que el vidrio, eso no se anda botando. Mire, botellas de vidrio uno casi no ve. Va a ver a Europa a ver si andan botando botellas de vidrio. No hay botellas de vidrio, de plástico sí, antes, ¿verdad? De plástico sí. Entonces, es tener la conciencia de regular esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que quieren favorecer más a la industria del plástico que a la población. Sí. Entonces digo, así no se puede, ¿verdad? Desde luego, doctor. Pausa comercial, no nos cambien, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. ¿Realmente las respectivas autoridades han aprendido algo de todas las inclemencias del tiempo que hemos pasado en las últimas décadas? Es que el impacto que recibimos de parte de esta tormenta tropical
fue muchísimo menor a la esperada, gracias a que sí se ha aprendido algo, doctor. Mire, es poco lo que se ha aprendido, si es que hay algo que se ha aprendido, ¿verdad? Yo veo que se gasta mucho en publicidad, ¿verdad? Y si en vez de publicidad se utilizara para para apoyar a las alcaldías, le quitan el FODES, ¿y qué van a hacer las alcaldías? Pues, ¿y para qué usan ese dinero? Para hacer publicidad. Así no se puede, ¿verdad? Es poco lo que han aprendido. Mire, yo cuando veo, por ejemplo, a un ministro explicar, ¿verdad?, el asunto del ambiente y todo, ¿por qué no deja que los técnicos expliquen eso? ¿Para qué los técnicos van a gastar cantidad de tiempo para que el ministro entienda? Así era Lina Paul igual, no solo este ministro, así era ella también. Le gustaba salir para que dijeran que sabía. ¿Sabía qué? Pongan los técnicos a hablar. ¿Qué debería hacer un ministro del ambiente? Hablar con el presidente de la República y decirle, mire, presidente, ¿qué tal si usted ordena que en todo el Ejecutivo no se utilicen vasos desechables? Va, una orden del presidente bastaría para eso. Y en las condiciones actuales, una orden del presidente bastaría para que la Asamblea Legislativa aprobara una ley de esa naturaleza. Vamos a ver, ¿por qué no presiona el ministro al presidente para que formule una situación como esa? ¿Verdad? En el Ejecutivo, por ley, si el presidente lo decide, tienen que obedecer todos. Imagínense todas las escuelas de pronto sin desechables, solo con platos o vasos, aunque fueran de plástico, pero que se reusan y se lavan. Eso estaría bien. Claro, hay plásticos reusables. Pues sí, pero imagínense, si al presidente le ordena a la Asamblea y le ordena a la Corte Suprema de Justicia que hagan tal cosa, sería una gran ventaja para El Salvador. ¿Y por qué no lo hace, pues? Vamos a ver. Desde luego. A ver, se estima que en los próximos meses, bueno, al menos en los próximos días, vamos a estar recibiendo más lluvias. Y esto no es de alarmarse, pero sí de analizarlo, en tanto que si usted menciona que realmente se ha aprendido poco de todas las inclemencias que hemos tenido en el pasado, entonces quiere decir de que ante cualquier tormenta tropical tan fuerte que se genere, vamos a seguir recibiendo los mismos daños. No es cierto, y hay que alarmarse de usted. Yo estoy alarmado. O sea, cuando uno ve que vienen las lluvias, yo me preocupo porque, mire, hemos visto videos que va alguien manejando en su carro y el árbol se está cayendo. Sí. ¿Se acuerda de un video que aparece por ahí que se cayó el árbol con mucha tierra y venía eso a cubrir el carro y el señor tuvo que meter retroceso? Ha de haber visto el video por ahí, ¿verdad? Sí, desde el Mix de Medio pudimos publicar ese video. Mire, imagínese usted cómo no vamos a estar alarmados. Cuando llueve uno dice, ¿y será capaz que puede llegar a mi casa? Cuando uno ve esas calles y ve que parece que es el Surf City, ¿verdad?, que está ahí. O sea, digo, claro que hay que alarmarse, pero deberíamos aprender usted. Mire, y también a nivel de la población, porque aquí cualquiera tira basura en cualquier lado, eso tampoco está bueno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vimos la gran cantidad de plástico ahí en Potonico, decían unos, es que el alcalde no limpia. ¿Y por qué no culpan a las empresas que producen esos plásticos desechables? Eso debería haberse hecho. Decirle a las empresas, mire, ya no estén produciendo esas vainas, pues. El problema es grave. Lo que sucede es que lo que nosotros vemos es una cosa y lo que no vemos es casi siempre peor de lo que vemos. En el caso del plástico, por ejemplo, lo que está flotando es la mitad de lo que está sumergido. Usted está hablando de Cerrón Grande. Del Cerrón Grande, ¿se acuerda? El embalse ese, sí, allá en Potonico. Es un ejemplo de tantos. Podemos ir a Santa Cruz, Michapa. Bueno, aquí en San Salvador vemos cantidad de plástico por todos lados. Eso debería evitar. Eso le está tapando las alcantarillas. Mire, los alcaldes y alcaldesas tienen que gastar una gran cantidad de dinero limpiando las alcantarillas. ¿Culpa de quién? ¿De la gente? Sí. ¿Culpa de las empresas? Yo culparía también inclusive a los políticos que les han quitado el FODES a las alcaldías. También son responsables de todos esos daños que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que cambiar en función de tener un mundo que sea más amigable a la humanidad. Nosotros tenemos una relación que no es nada armónica con la madre tierra. Debemos devolver esa relación más armónica. Entender que la tierra funciona en una determinada forma y no nos queda otro camino que adaptarnos a eso. Pero ¿qué es lo que prevalece en la sociedad de nosotros? La codicia de la gente, las grandes corporaciones que buscan más dinero, eso está. Para eso hacen tratados de libre comercio, ¿verdad? Para que puedan los bienes
ir de un lado para otro y vender más. Siempre es la ganancia lo que hace mover el desarrollo, la ganancia. Claro, esa ganancia nos está generando condiciones que están volviendo más difícil la vida de la población. Así es, doctor. Pausa comercial. No nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que nosotros necesitamos las respectivas recomendaciones ante cualquier otra inclemencia de la naturaleza que se nos pueda venir en los próximos días. Doctor, ¿qué debemos hacer? Mire, yo creo que acá lo fundamental sería generar conciencia. ¿Me entiende? Que vamos mal. Entonces tratemos de ver qué hacer para ir bien. Generar conciencia. Entender que el actual sistema económico está destruyendo la naturaleza. Mejor dicho, las condiciones que hacen posible la vida nuestra, nuestra naturaleza, ¿verdad? Para volverlo más específico, está generando violencia en todas partes, ¿verdad? Eso habría que ir cambiando. Deberían muchas materias ambientales, por ejemplo, enseñar sobre la erosión de la biodiversidad, del cambio climático. Fíjense, nosotros tenemos un curso que se lo damos a maestros de ciencias de la escuela secundaria. Hemos tratado que el gobierno se interese en esto. Este gobierno actual, el anterior sí nos facilitaba dar ese curso con maestros que ellos pueden dialogar, ¿verdad? Con este gobierno no hemos tenido éxito todavía en tratar de promover un curso de cambio climático a los maestros. Y que conste que lo hemos dado gratis, ¿eh? Que conste. ¿Verdad? Pero no ha habido interés. Fíjese que ha habido más interés en Honduras. Nada menos la ministra de Educación nos ha contactado a decir que sí, ¿por qué no le damos un curso de cambio climático a los maestros hondureños? Nosotros felices de hacerlo, por supuesto. Qué bueno. Claro, por Zoom, ¿verdad? Ahorita nada menos recibí una llamada, ahorita que iba viniendo para la oficina acá. Entonces, esas cosas deberían permearse a toda la población, la tome conciencia. Tratemos de luchar por vivir en un mundo mejor, ¿verdad? Tratemos de manejar los desechos adecuadamente. Mire, una cosa que deberíamos hacer en todos los municipios, separar los desechos orgánicos e inorgánicos. Y como le digo también, reducir el plástico y reciclar papel, cartón, metales y vidrio, ¿verdad? Y lo orgánico, convertirlo en abono. ¿Qué pasa aquí? No se hace eso, excepto unos 2 o 3 municipios por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Va al relleno sanitario, al botadero más bien. ¿Y qué pasa ahí? Se convierte en metano. Y el metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Imagínese usted. Aparte de ser un centro donde puede diseminar cualquier enfermedad. La mosca es terrible para diseminar enfermedades, más que la cucaracha, inclusive. Entonces digo, así es bien difícil, pues. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y también que usted nos haya permitido conocer sus criterios respecto al cambio climático y a cómo afrontamos esta última tormenta y cómo debemos afrontar cualquier cosa que se venga. Así que le agradecemos muchísimo. No, gracias a usted por invitarme y agradecerle pues que le dedique espacio a estas discusiones. Desde luego, y así será, amigos y amigas televidentes. Gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.